Bajo un cielo gris que parecía desplomarse sobre la ciudad, las calles de Buenos Aires se llenaban de un ruido ensordecedor. El viento ululaba entre los edificios, las ramas secas crujían al quebrarse, y las latas vacías rodaban como pequeñas criaturas asustadas. En medio de aquel caos, una figura encorvada avanzaba con dificultad, empujando un carrito destartalado repleto de cartones, botellas de plástico y retazos de metal. Sus manos, curtidas por el sol y el frío, aferraban el manubrio con una mezcla de fuerza y resignación. Era un recolector de materiales reciclables, uno de esos héroes anónimos que transforman la basura en sustento. Pero esta no era una mañana cualquiera. Una tormenta se avecinaba y el tiempo corría en su contra. El hombre, de rostro arrugado y ojos hundidos, se detuvo un instante frente a un contenedor desbordado. La lluvia comenzaba a caer, primero en gotas tímidas, luego en un torrente implacable que empapaba su vieja campera gastada. Mientras revisaba el contenido del contenedor con dedos ágiles, encontró algo inesperado: un cuaderno empapado, con tapas de cuero desgastado y páginas llenas de garabatos y números. Lo sostuvo entre sus manos temblorosas, como si fuera un tesoro perdido, y lo guardó rápidamente en una bolsa de plástico que llevaba al cinto. No sabía leer bien, pero algo en su interior le decía que ese objeto tenía valor, no solo por lo que era, sino por lo que podía significar. De pronto, un estruendo lo sacó de sus pensamientos. A pocos metros, otro carrito volcado yacía en medio de la calle, rodeado de cartones empapados y botellas rotas. Una mujer joven, con el cabello pegado al rostro por la lluvia, intentaba desesperadamente levantar su carga mientras el viento le arrancaba los materiales de las manos. El hombre la observó por un segundo, dudando. Podía seguir su camino, proteger su propio cargamento y llegar a tiempo al depósito antes de que la tormenta empeorara. Pero algo en los ojos de aquella mujer, una mezcla de frustración y cansancio, lo detuvo. Sin decir palabra, dejó su carrito a un lado y se acercó a ella. «Déjame ayudarte», gritó, alzando la voz para que el rugido del viento no se la tragara. La mujer lo miró sorprendida, casi desconfiada, pero asintió con un gesto rápido. Juntos comenzaron a recoger los materiales dispersos, él con movimientos precisos, ella con una urgencia torpe pero decidida. Mientras trabajaban bajo la lluvia, el hombre notó que el carrito de la joven estaba roto, con una rueda torcida que apenas giraba. No dijo nada, pero su mente ya estaba calculando cómo podría arreglarlo con las pocas herramientas que llevaba encima. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella finalmente, jadeando mientras apilaba un montón de cartones. Él se encogió de hombros, esbozando una sonrisa cansada que apenas dejaba ver sus dientes. «Porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer?», respondió, su voz ronca pero firme. La mujer lo miró fijamente, como si intentara descifrar algo en sus palabras, pero no dijo más. El silencio entre ellos se llenó con el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Mientras tanto, allá arriba, en algún rincón seco de la ciudad, alguien está escuchando esta historia. Sí, vos, que estás del otro lado de la pantalla. Si te está gustando este relato, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Esta es solo la primera parte de algo mucho más grande, y te prometo que lo que sigue te va a sorprender. Volvamos a la lluvia, ¿sí? El hombre y la mujer terminaron de cargar lo que pudieron salvar. Ella le agradeció con un murmullo apenas audible, pero él ya estaba revisando la rueda torcida del carrito. Sacó un alambre viejo de su bolsillo, y con una destreza que solo los años podían dar, comenzó a improvisar una solución. La joven lo observó en silencio, fascinada por la calma con la que trabajaba, como si la tormenta no fuera más que un inconveniente pasajero. Cuando terminó, el carrito no estaba perfecto, pero al menos podía rodar. «¿Cómo sabes hacer eso?», preguntó ella, limpiándose el agua de la cara. Él se rió por lo bajo, una risa seca que parecía más un suspiro. «La calle te enseña, quieras o no», dijo. Y por primera vez sus ojos brillaron con algo que no era solo cansancio. Había orgullo ahí, un orgullo silencioso,
que no necesitaba palabras grandilocuentes. La mujer asintió, como si entendiera más de lo que él había dicho, y por un momento los dos se quedaron ahí, bajo la lluvia, compartiendo un instante de complicidad que ninguno esperaba. Pero la tormenta no se detenía, y el reloj seguía corriendo. El hombre sabía que debía llegar al depósito antes de que cerraran, o todo su esfuerzo del día se perdería. Miró su carrito, luego a la mujer, y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su día, y tal vez de su vida. «Vení conmigo», le dijo, señalando la calle con un gesto. «Si vamos juntos, llegamos a tiempo, y de paso te enseño un par de trucos». Ella dudó, pero al final asintió. Con los carritos chirriando bajo el peso y la lluvia, los dos comenzaron a avanzar por las calles inundadas, sin saber que ese encuentro era solo el comienzo de algo mucho mayor. La ciudad los envolvía con su caos, bocinas lejanas, charcos que reflejaban las luces borrosas de los semáforos, y el olor a tierra mojada mezclado con el metal oxidado de los contenedores. Cada paso era una lucha contra el viento, pero también una pequeña victoria. El hombre no lo sabía aún, pero ese cuaderno empapado que llevaba en la bolsa iba a ser la clave de algo que ni él ni la mujer podían imaginar. Y mientras la lluvia seguía cayendo, la historia de estos dos recolectores apenas comenzaba a tomar forma. Las calles de Buenos Aires seguían sumidas en el caos de la tormenta, pero el hombre y la mujer avanzaban con una determinación silenciosa. El agua les llegaba a los tobillos en algunos tramos, y el viento seguía azotando sus rostros, pero ninguno de los dos se quejaba. El carrito del hombre, aunque viejo y abollado, parecía resistir mejor el peso de la carga. El de la mujer, con la rueda recién improvisada, chirriaba a cada paso, como si protestara por seguir en movimiento. Entre el ruido del metal y el golpeteo de la lluvia, una conversación tímida comenzó a surgir. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, alzando la voz para hacerse oír. Él tardó un momento en responder, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «Raúl», dijo finalmente, sin apartar la vista del camino. «Raúl Guzmán». Su tono era seco, pero no hostil. La mujer asintió y se presentó a su vez. «Soy Clara». No hubo más formalidades. En la calle, los nombres eran suficientes. Las historias personales, si es que las había, se guardaban para otro momento. Clara lo miró de reojo mientras avanzaban. Raúl debía rondar los 50, aunque las arrugas profundas en su frente y el cansancio en su postura lo hacían parecer mayor. Su cabello, empapado y pegado a la cabeza, era una mezcla de gris y negro, y sus manos, grandes, callosas, con uñas quebradas, parecían haber cargado mucho más que cartones en su vida. Llevaba una campera azul desteñida, con el cierre roto, y un par de zapatillas tan gastadas que el agua se filtraba por las suelas, pero había algo en él, una calma casi estoica que contrastaba con el desorden a su alrededor. No era solo un recolector, era alguien que había aprendido a sobrevivir. «¿Hace cuánto haces esto?», preguntó Clara, rompiendo el silencio otra vez. Raúl se encogió de hombros, un gesto que parecía ser su respuesta habitual. «Más de 20 años», dijo, y su voz se tiñó de una nostalgia que no explicó. «Empecé cuando perdí el taller». Clara frunció el ceño, intrigada, pero él no dio más detalles. En cambio, señaló un contenedor a lo lejos, apenas visible entre la cortina de lluvia. «Ahí hay buen material. Si querés, paramos un segundo». Ella aceptó, y los dos se acercaron al contenedor. Mientras revisaban el contenido, botellas de vidrio, latas aplastadas, un par de cables enredados. Clara notó cómo Raúl seleccionaba los materiales con una precisión casi quirúrgica. Separaba lo útil de lo inútil en segundos, apilando todo en su carrito con un orden que parecía imposible en medio de la tormenta. «Esto lo aprendes con el tiempo», dijo él, como si adivinara sus pensamientos. «No se trata solo de juntar cosas. Hay que saber qué vale y qué no». Clara lo observó trabajar impresionada.
Ella llevaba menos de un año como recolectora, y cada día era una lucha. Los depósitos pagaban poco, los vecinos la miraban con desprecio, y el cansancio se acumulaba como el agua en los charcos. Pero Raúl parecía diferente. No era solo su habilidad, era la forma en que hablaba, como si la calle no fuera un castigo, sino un oficio. ¿Siempre fuiste así de bueno?, preguntó ella, medio en broma. Él soltó una risita áspera. No. Al principio era un desastre, pero la necesidad te obliga a aprender. El comentario quedó flotando en el aire, y por un momento Clara sintió que había tocado algo más profundo, algo que Raúl no estaba listo para compartir. Decidió cambiar de tema. ¿Y ese cuaderno que guardaste? ¿Qué es? Raúl se tensó visiblemente, aunque intentó disimularlo. Nada importante, respondió, demasiado rápido. Solo algo que encontré. Pero sus dedos rozaron la bolsa de plástico en su cintura, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Clara no insistió, pero su curiosidad creció. Había algo en ese cuaderno, algo que Raúl no quería revelar. Mientras seguían caminando, el depósito ya estaba a la vista, un galpón gris con un cartel descolorido que decía «Reciclaje el progreso». Las luces parpadeaban dentro, y un grupo de recolectores esperaba bajo el techo, con sus carritos alineados como soldados exhaustos. Raúl aceleró el paso, y Clara lo siguió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Habían llegado a tiempo, pero algo le decía que este no era el final del día, sino el comienzo de algo más. Dentro del galpón, el aire olía a humedad y metal. Los recolectores entregaban sus materiales a un hombre corpulento detrás de un mostrador, que los pesaba en una balanza vieja y anotaba números en un cuaderno lleno de manchas. Raúl y Clara se pusieron en la fila, y mientras esperaban, él sacó el cuaderno empapado de su bolsa. Lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de dibujos técnicos, listas de nombres y direcciones garabateadas a mano. Clara alcanzó a ver una palabra antes de que él lo cerrara de golpe. Cooperativa. ¿Qué es eso?, insistió ella, esta vez con más firmeza. Raúl la miró, y por primera vez sus ojos mostraron algo más que cansancio. Había decisión, quizás esperanza. Algo que podría cambiar las cosas, murmuró, casi para sí mismo. Antes de que Clara pudiera preguntar más, llegó su turno en el mostrador. Raúl guardó el cuaderno y empujó su carrito hacia adelante, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del galpón, el ambiente era cálido y ruidoso. Mientras Raúl negociaba el precio de su carga, Clara lo observó desde atrás, preguntándose quién era realmente este hombre. No era solo un recolector, había algo en él, un pasado, un propósito, y ese cuaderno, con sus páginas empapadas y sus secretos, parecía ser la clave de todo. El interior del galpón, reciclaje, el progreso, era un caos organizado. El sonido de las balanzas chocando contra el metal, las voces ásperas de los recolectores negociando precios, y el eco constante de la lluvia golpeando el tejado, creaban una sinfonía ruidosa pero familiar. Raúl empujó su carrito hacia el mostrador con la misma calma que había mostrado en la calle, mientras Clara lo seguía a pocos pasos, todavía intrigada por el cuaderno y por el hombre que lo llevaba. El hombre detrás del mostrador, un tipo robusto con una barba desaliñada y un cigarrillo colgando de la boca, apenas levantó la vista cuando Raúl llegó. «¿Qué traes hoy, Guzmán?», gruñó, mientras pesaba los materiales con movimientos bruscos. Raúl respondió con una lista precisa: 15 kilos de cartón, 8 de plástico, 3 de aluminio. Su voz era firme, casi mecánica, como si hubiera repetido esas palabras miles de veces. El hombre asintió, garabateó algo en su libreta y deslizó unos billetes arrugados sobre el mostrador. Raúl los tomó sin contarlos y los guardó en un bolsillo interno de su campera. Clara, que esperaba su turno, notó que no había regateo ni quejas. Raúl aceptaba lo que le daban con una resignación que parecía más profunda que simple costumbre. Cuando llegó el turno de Clara, el hombre del mostrador la miró de arriba a abajo,
frunciendo el ceño. «Sos nueva, ¿no?», dijo, más como afirmación que como pregunta. Ella asintió, un poco intimidada, y empujó su carrito hacia adelante. El peso de su carga era menor que el de Raúl, apenas 6 kilos de materiales mezclados, y el pago que recibió fue proporcionalmente escaso. Mientras guardaba los billetes, sintió una punzada de frustración. Había pasado toda la mañana bajo la lluvia por unas pocas monedas. Miró a Raúl, que esperaba cerca de la salida, y se preguntó cómo podía soportar esa rutina durante 20 años. ¿Siempre pagan tan poco?, preguntó Clara mientras se acercaban a la puerta del galpón. Raúl soltó un suspiro largo, como si la pregunta le pesara más de lo que quería admitir. Depende del día. A veces sacás algo más. A veces te volvés con las manos vacías. Hizo una pausa, mirando la lluvia que seguía cayendo afuera. Pero no es solo por la plata. Hay días que encontrás algo que vale más que eso. Sus dedos rozaron la bolsa con el cuaderno, y Clara entendió que no estaba hablando de objetos comunes. Salieron del galpón y se resguardaron bajo un pequeño alero, mientras el viento seguía soplando con furia. Los otros recolectores ya se habían dispersado, algunos caminando hacia sus hogares, otros buscando refugio en algún bar cercano. Raúl y Clara se quedaron ahí, con los carritos a su lado, como dos figuras solitarias en un paisaje gris. Fue entonces cuando él decidió abrirse un poco más. Sacó el cuaderno de la bolsa y lo sostuvo entre sus manos, dejando que Clara viera las páginas empapadas pero aún legibles. «Esto lo escribí hace años», dijo, su voz más baja de lo habitual. «Cuando todavía tenía el taller». Clara lo miró sorprendida, esperando que continuara. Raúl pasó una página con cuidado, revelando un dibujo detallado de una prensa manual, con notas al margen sobre cómo construirla con materiales reciclados. «Era mecánico», explicó. «Tenía un taller chiquito en Villa Crespo. Reparaba motos, autos, lo que viniera. Pero la crisis del 2001 me dejó sin nada. Cerré, perdí el local y terminé en la calle juntando cartones». Clara escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Raúl no la miraba. Sus ojos estaban fijos en el cuaderno, como si estuviera viendo un recuerdo que aún dolía. «Este cuaderno era mi plan para salir adelante», continuó. «Quería armar una cooperativa con otros recolectores, juntar materiales, procesarlos nosotros mismos, venderlos directo, sin intermediarios que se queden con todo». Hizo una pausa, y una sonrisa amarga cruzó su rostro. «Pero no tenía plata ni contactos, y al final lo dejé olvidado en un cajón». «¿Y por qué lo encontraste hoy?», preguntó Clara intrigada. Raúl se encogió de hombros otra vez, pero esta vez el gesto parecía más reflexivo. «No sé. Estaba en el contenedor, como si me estuviera esperando». Sus palabras tenían un tono casi místico, aunque él no era de los que creían en el destino. Clara lo miró fijamente, tratando de entender qué significaba ese hallazgo para él. ¿Era una casualidad o una señal? Antes de que pudiera responder, un ruido los interrumpió. Un grupo de recolectores jóvenes pasó corriendo bajo la lluvia, riendo y empujándose entre sí. Uno de ellos chocó accidentalmente contra el carrito de Clara, haciendo que una botella de plástico cayera al suelo. «¡Cuidado, pibe!», gritó Raúl, con una autoridad que sorprendió a Clara. El joven se disculpó con un gesto rápido y siguió su camino, pero el incidente rompió el momento de introspección. Raúl guardó el cuaderno y señaló la calle. «Vamos, te invito a un café. Todavía hay cosas que puedo enseñarte». Caminaron hacia un bar pequeño a pocas cuadras, un lugar humilde con mesas de plástico y un televisor viejo colgando en una esquina. El calor del interior contrastaba con el frío de la calle, y el aroma a café recién hecho llenó el aire. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, con los carritos estacionados afuera, y pidieron 2 tazas. Mientras esperaban, Clara notó que Raúl seguía sosteniendo la bolsa con el cuaderno, como si temiera perderlo otra vez. Había algo en él, una mezcla de derrota
y esperanza que la hacía querer saber más. ¿Y vos?, preguntó Raúl de repente, rompiendo el silencio. ¿Cómo terminaste en esto? Clara sonrió débilmente, pero sus ojos se nublaron por un instante. Eso es otra historia, dijo, y tomó un sorbo de café para evitar responder. Raúl no insistió. Entendía mejor que nadie que algunas cosas se contaban solo cuando uno estaba listo. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, pero el cielo seguía gris. Dentro del bar, entre el vapor del café y el murmullo de las conversaciones ajenas, Raúl y Clara compartían un momento de calma antes de que el próximo capítulo de sus vidas comenzara a escribirse. El bar era un refugio humilde contra el frío y la humedad que aún impregnaban las calles de Buenos Aires. Las paredes estaban cubiertas de carteles descoloridos y recortes de diarios amarillentos, y el televisor en la esquina emitía un partido de fútbol con el volumen bajo. Raúl y Clara estaban sentados frente a sus tazas de café, el vapor subiendo en espirales que se disolvían en el aire. Afuera, la tormenta había cedido a una llovizna persistente, y los charcos en la vereda reflejaban las luces tenues de los faroles. Era un momento de pausa, pero también de tensión contenida, como si ambos supieran que algo estaba a punto de cambiar. Clara rompió el silencio primero. «Entonces, ¿qué pasó con esa cooperativa que querías armar?», preguntó, señalando con la mirada la bolsa donde Raúl guardaba el cuaderno. Él tomó un sorbo de café, dejando que el líquido caliente le diera un instante para ordenar sus pensamientos. «Nunca pasó», dijo finalmente, con un tono que mezclaba resignación y arrepentimiento. «Hice algunos cálculos, hablé con un par de conocidos, pero no tenía los recursos. Y después de un tiempo, simplemente, dejé de intentarlo». Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, un gesto nervioso que contrastaba con su calma habitual. Clara lo miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que él no había notado antes. «Pero ahora tenés el cuaderno otra vez», dijo ella, inclinándose hacia adelante. «Tal vez no sea casualidad, tal vez sea una oportunidad». Raúl soltó una risa seca, más por costumbre que por incredulidad. «¿Una oportunidad? Mira a tu alrededor, Clara. Somos recolectores. Nadie nos va a dar una mano para algo así». Pero ella no se dejó intimidar. «No necesitamos que nos den nada. Podemos hacerlo nosotros». Por un momento, Raúl se quedó callado, sorprendido por la firmeza en la voz de Clara. Ella era joven, probablemente no pasaba de los 30, con el cabello aún húmedo pegado a las mejillas y una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Llevaba una campera gastada de color verde oliva y un par de guantes rotos que dejaban ver las puntas de sus dedos. No era imponente, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la taza con ambas manos, que transmitía una fuerza silenciosa. Raúl se dio cuenta de que no era solo una recolectora novata. Tenía fuego dentro, un fuego que él había perdido hace mucho. «¿Y cómo lo haríamos?», preguntó él, más por curiosidad que por convicción. Clara sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y empezó a hablar con una energía que llenó el espacio entre ellos. «Primero, juntamos a más recolectores. Hay cientos como nosotros en la ciudad, todos trabajando solos, compitiendo por las migajas. Si nos organizamos, podemos juntar más material, procesarlo nosotros mismos, negociar mejores precios». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Vos sabés cómo construir cosas. Yo puedo aprender. Y si ese cuaderno tiene planos, ideas, contactos, es un comienzo». Raúl la escuchaba con atención, y por primera vez en años sintió un cosquilleo en el pecho, una chispa de posibilidad. Abrió la bolsa y sacó el cuaderno, hojeándolo con cuidado. Las páginas estaban arrugadas y algunas palabras se habían corrido por el agua, pero los dibujos seguían claros. Una prensa para compactar cartones, un sistema para clasificar plásticos, incluso una lista de nombres y direcciones de viejos proveedores que podrían estar dispuestos a negociar. «Esto no es suficiente», dijo, aunque su tono ya no era tan firme.
Necesitamos herramientas, un lugar, plata para empezar. Clara asintió, pero no se desanimó. Empecemos, chico. Podemos usar lo que ya tenemos. Los carritos, lo que juntamos cada día. Y hay galpones abandonados en el barrio que nadie reclama. Si convencemos a otros, podemos arreglar uno. Raúl la miró, incrédulo pero intrigado. ¿Y vos crees que van a querer sumarse? La mayoría solo piensa en sobrevivir el día. Ella se encogió de hombros, imitando sin querer el gesto que él usaba tan a menudo. No todos. Algunos van a escuchar. ¿Y los que no? Ya vendrán cuando vean que funciona. El camarero, un hombre mayor con delantal manchado, se acercó a rellenarles las tazas sin decir palabra. Raúl aprovechó el momento para pensar. La idea de Clara era arriesgada, casi utópica, pero había algo en su entusiasmo que lo hacía dudar de su propio escepticismo. Recordó los días en el taller, cuando soñaba con proyectos grandes, cuando creía que podía construir algo más que soluciones temporales. Tal vez ese cuaderno no había aparecido por casualidad. Tal vez, como decía Clara, era una oportunidad. Hay un grupo de recolectores que se junta los jueves en el parque, dijo Raúl de repente, como si las palabras se le hubieran escapado. Son 5 o 6, siempre están buscando formas de sacar más provecho. Podríamos hablar con ellos. Clara alzó las cejas, sorprendida por el cambio en su actitud. ¿Entonces estás adentro?, preguntó, con una mezcla de esperanza y desafío. Raúl sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Digamos que estoy pensando en no dejar este cuaderno en un cajón otra vez. Terminaron el café en silencio, pero era un silencio diferente, cargado de complicidad. Afuera, la llovizna seguía cayendo, pero el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. Raúl guardó el cuaderno y se levantó, ajustándose la campera. Vamos, dijo. Si vamos a hacer esto, hay que empezar ya. Clara lo siguió, empujando su carrito con una energía renovada. Mientras caminaban por las calles húmedas, el sonido de las ruedas contra el asfalto parecía marcar el ritmo de algo nuevo, algo que estaba tomando forma entre ellos. No lo sabían aún, pero ese día en el bar había plantado una semilla pequeña, frágil, pero con el potencial de crecer en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. La llovizna había cesado por completo, dejando tras de sí un aire fresco y un cielo que, aunque aún gris, comenzaba a abrirse en retazos de luz. Raúl y Clara caminaban por las calles de un barrio obrero al sur de Buenos Aires, un lugar de casas bajas y galpones oxidados, donde el asfalto se mezclaba con parches de tierra, y los perros callejeros dormitaban bajo los árboles desnudos. Era jueves, y el parque que Raúl había mencionado estaba a la vista. Un terreno descuidado con bancos rotos y un puñado de recolectores reunidos en un círculo improvisado. Sus carritos formaban una especie de barricada alrededor, cargados de materiales que reflejaban el esfuerzo de un día largo. Raúl se detuvo a pocos metros, observando al grupo. Eran rostros curtidos por el sol y el frío, hombres y mujeres de edades variadas, algunos fumando, otros compartiendo un mate tibio. Clara lo miró, esperando una señal. «Son ellos», dijo él en voz baja, y avanzó con paso firme, el cuaderno en la mano como si fuera un estandarte. Clara lo siguió, su carrito chirriando a su lado, sintiendo una mezcla de nervios y excitación que le aceleraba el pulso. «Guzmán, ¿qué haces por acá?», gritó un hombre flaco con una gorra gastada, levantándose del banco donde estaba sentado. Raúl lo saludó con un gesto breve. «Vine a hablar, Tito, con vos y con todos». Los recolectores giraron la cabeza, curiosos. Algunos reconocían a Raúl de encuentros pasados, otros lo miraban con desconfianza, como si un extraño hubiera invadido su rutina. Clara se mantuvo a su lado, observando en silencio mientras él tomaba la palabra. «No vengo a pedir nada», empezó Raúl, alzando la voz para que todos lo oyeran. «Vengo a proponer algo». Abrió el cuaderno y lo sostuvo en alto,
dejando que las páginas arrugadas captaran la atención del grupo. Hace años escribí esto. Es un plan para armar una cooperativa, juntar materiales, procesarlos nosotros, venderlos directo, sin intermediarios que nos paguen una miseria. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Solo no pude hacerlo, pero juntos sí podemos. Un murmullo recorrió el círculo. Tito frunció el ceño, cruzándose de brazos. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Más trabajo para lo mismo? Raúl negó con la cabeza. No, más trabajo para más plata. Y algo nuestro, algo que no dependa de lo que quieran darnos. Clara dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Miren cómo vivimos, dijo, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. Corriendo bajo la lluvia, peleando por un peso. Si nos unimos, cambiamos eso. No mañana, pero sí con el tiempo. Los recolectores se miraron entre sí, algunos asintiendo lentamente, otros todavía dudosos. Una mujer mayor, con el cabello recogido en una trenza deshecha, levantó la mano. ¿Y dónde lo hacemos? No tenemos un lugar. Raúl señaló un galpón abandonado al otro lado del parque, sus ventanas rotas y su techo cubierto de herrumbre. Ahí, dijo. Nadie lo usa. Podemos limpiarlo, arreglarlo, empezar con lo que tenemos. Tito soltó una risa incrédula. ¿Con qué? ¿Con cartones y ganas? Pero otro hombre, más joven, intervino. Yo tengo herramientas. Si sirve, las traigo. La discusión creció. Las voces se mezclaron en un debate caótico pero vivo. Raúl y Clara respondieron preguntas, explicaron detalles, y poco a poco el escepticismo dio paso a una chispa de interés. No todos estaban convencidos, pero 5 de ellos, Tito incluido, aceptaron sumarse. Por probar no perdemos nada, dijo Tito finalmente, encogiéndose de hombros. Raúl sonrió, una sonrisa amplia que le arrugó aún más el rostro, y Clara sintió un nudo en la garganta. Lo habían logrado. No era mucho, pero era un comienzo. Esa tarde, el grupo se acercó al galpón. El interior estaba lleno de escombros, pero entre todos comenzaron a despejarlo, moviendo tablas rotas y apilando latas oxidadas. Raúl dirigía con calma, usando los planos del cuaderno para marcar dónde iría cada cosa. Clara trabajaba a su lado, sudando bajo la campera, mientras el sonido de risas y órdenes llenaba el aire. Era un esfuerzo colectivo, frágil pero real, y por primera vez en mucho tiempo, Raúl sintió que el peso de su pasado se aligeraba. El clímax llegó al atardecer, cuando el sol finalmente rompió las nubes y bañó el galpón con una luz dorada. Los recolectores, agotados pero sonrientes, se reunieron frente al edificio, mirando lo que habían logrado en unas pocas horas. Raúl y Clara estaban en el centro, el cuaderno abierto entre ellos, sus rostros iluminados por algo más que el sol. Esperanza. Y así, con el sol marcando un nuevo comienzo, esta historia llega a su fin. Si te conmovió el camino de Raúl y Clara, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios qué te pareció. Juntos podemos seguir construyendo historias que inspiren.